Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les informamos, está con nosotros Daniel Lahut, economista. Vamos a conversar con él sobre lo que es la operatividad del DICOM y estamos pendientes de que esto vaya a comenzar a funcionar según detalles que han dado tanto el vicepresidente de la República como el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su momento durante lo que fue el cierre de la Expo Venezuela productiva. Se anunciaba una nueva fase, un nuevo sistema de funcionamiento del DICOM y recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, le ponía fecha a este inicio o a este nuevo arranque, que es a partir de la próxima semana, 23 de mayo, martes 23 de mayo es la fecha que él ha dado, pero vamos a verlo en sus palabras. Culminar el asueto de Semana Santa, arrancaríamos formalmente con este nuevo sistema del DICOM y la subasta pública para la adquisición de divisas por parte de las fuerzas productivas. 2 subastas semanales, ¿no?, que van a ser dirigidas, por supuesto, por el Banco Central de Venezuela y bajo una metodología transparente, auditable y pública para ejercer la Contraloría. Está la designación constitucional, legal, del doctor Pedro Rolando Maldonado Marín como director del Banco Central de Venezuela y jefe de el nuevo DICOM que activamos a partir del martes 23 de mayo. Buenas noticias para ir estabilizando los distintos elementos de la economía nacional. Bien, estos son los detalles que conocemos por parte del Ejecutivo Nacional, 2 subastas semanales, operatividad de esta forma, 23 de mayo la fecha para el inicio de estas funciones. Señor Lahut, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Gracias. Primero que nada, ¿qué podríamos esperar de esta nueva fase del DICOM? El DICOM ya existe desde hace aproximadamente un poco más de un año que entró en funcionamiento. Se suponía que tenía subastas diarias. El Ejecutivo Nacional ha señalado entonces que ahora van a ser 2 subastas semanales. La primera pregunta que quisiera hacerle respecto a este nuevo sistema, no conocemos mayores detalles que estos que se han dado, pero el llevar de subastas diarias a 2 subastas semanales podría implicar una mayor oferta en primer lugar y segundo, podría implicar un precio diferente al que hoy estamos viendo. El día de ayer cerraba esta tasa a 727 bolívares. Sí, bueno, no hay mucho detalle respecto a lo que se plantea hacer. Lo único que sabemos es que comienzan el 23 y que, como dices tú, son 2 subastas diarias, ¿no? Por lo cual no hay aumento de oferta, más bien todo lo contrario, más bien hay disminución de oferta, ¿no? Entonces lo que se podría esperar si el mercado estuviese dictado de verdad por fuerzas de oferta y demanda es que el precio suba, ¿no? Es más, inicialmente yo pienso que el precio del DICOM debería estar en 900 bolívares aproximadamente, dado esto, ¿no? Y eso, por supuesto, puede impactar al mercado innombrable mucho más arriba, ¿no? De hecho, el nivel de reservas que tú misma anunciaste hace un rato de 10.072 millones, eso indica que efectivamente no hay divisas con las cuales abrir un mercado nuevo, ¿no? ¿Okay? Lo que complica más la relación de este nuevo sistema que están planteando, esta reestructuración del viejo sistema de subastas del DICOM. Ahora, el tener menor oferta y mayor precio no es no es reactivar lo que es el mercado alterno o no oficial de divisas. No Claro. Podría tener un impacto superior y por ende un impacto superior en los precios que hoy se ven en el mercado. Claro. Esa es mi preocupación, pues. O sea, mi preocupación es que yo creo que probablemente la poca abundancia de divisas y la disminución de estas subastas va a impactar directamente sobre el mercado no controlado y que ese mercado no controlado es el que hoy en día está fijando los precios, pues, porque pues, de hecho los precios que tenemos en la calle están dolarizados a ese nivel, pues al nivel de El presidente de la República aseguraba que este mecanismo tiene como objetivo darle recursos a la economía. Según los sistemas que hemos visto y de los 14 años que tenemos de control de cambio,
el mecanismo cambiario no ha sido muy eficiente para asignar recursos específicamente a las áreas necesarias de la economía. Por el contrario, incluso funcionarios de gobierno, precisamente hoy el presidente del Banco Central de Venezuela, cuando fue diputado, admitía junto a la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela cómo por las vías del control de cambio se habían fugado más de 20.000 millones de dólares. En este caso, cuando tenemos un nuevo mecanismo en puerta, pero además unas reservas internacionales en franca disminución, y además de eso una situación económica complicada en el país, ¿qué debería o cuáles serían los elementos que debería tener este mecanismo o esta nueva fase de un sistema complementario de divisas? ¿Debe seguir el Ejecutivo Nacional manteniendo el valor de la divisa de 10 bolívares por la cual se asignan más del 90% de las divisas que hoy se asignan en la economía? Bueno, eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. De hecho, ese tipo de cambio está terriblemente sobrevaluado. Y efectivamente lo que sería más sensato, incluso más sensato que reactivar el DICOM, ¿okay? Sería liberar el cambio, pues. O sea, sería eliminar el control de cambio. Porque probablemente la eliminación del control de cambio lo que haría más bien es bajar el nivel, el nivel del precio, ¿okay? Y eso probablemente nos ayudaría mucho más a los venezolanos que el establecer nuevos precios para la divisa, ¿okay? Y mantener los precios anteriores, pues. Sin embargo, liberar el control de cambio parece ser un tema que le preocupa a los dos sectores. Nadie se atreve a decir tienes que liberarlo. Muchos hablan de que tienes que hacerlo en fases programadas y hacer una liberación del tipo de cambio de manera controlada. Sin embargo, también economistas señalan o han dicho que lo mejor que puede pasar es una política de shock, liberar, que en algún momento va a volver todo a fluir y a estar en su nivel. ¿Usted considera que esto es así, que las fuerzas del mercado se pueden equilibrar solas? Claro, claro que sí. Es más, yo voy a echar mano de la herramienta histórica, ¿no? En Venezuela nosotros hemos tenido 5 controles de cambio con ¿no? Y los 2 anteriores a es decir, el control de cambios que estuvo vigente entre el año 83 y el 89 y el control de cambios del 94 y el 96, fueron liberados de golpe, ¿okay? Y ocurrieron 2 cosas que parecieran sorprendentes es más, de hecho son sorprendentes cuando yo las explico en mis clases a los alumnos, porque el precio de la divisa cae, ¿okay? Y las reservas comienzan a crecer, ¿okay? Claro, eso ocurre también porque en parte las dos suspensiones de control de cambio ocurrieron en el marco de unos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si el gobierno tuviese una política económica creíble, ¿okay? Incluso no necesariamente tendría que firmar con el Fondo Monetario Internacional, sino si tuviese una política económica creíble, si libera el cambio, el resultado sería efectivamente la caída del precio del dólar y la subida de las reservas, pues. Porque al liberar el control, ellos acaban con las expectativas, que son las que mantienen ese tipo de cambio negro muy alto, ¿okay? Y por supuesto, ese tipo de cambio muy alto también está sustentado en esos 2 tipos de cambio muy bajos, por lo cual le permiten una ganancia extraordinaria a quien consigue $1 a 10 o $1 a 720. En este caso, hablando del tema histórico, estos dos últimos controles de cambio que hubo en Venezuela y la situación económica de la cual no logramos avanzar ni superar, en este momento, cuando estamos viendo esto, ¿qué deberíamos haber aprendido de ese pasado? En ese momento, las razones para tomar medidas cambiarias fue caída de ingreso petrolero, en su mayoría. En este caso fue una situación complicada con la industria petrolera, producto del paro petrolero, producto de una situación de inestabilidad política en el país, inestabilidad que hoy persiste. En este caso, cuando estamos viendo esta condición histórica, ¿qué debería aprenderse en este momento? ¿Venezuela debía mantener este control de cambio durante tanto tiempo, aun cuando los niveles del precio del petróleo llegaron a máximos históricos o superiores a $140 por barril? No, jamás. O sea, primero hay dos cosas que diferencian mucho este control de cambio que arrancó en el año 2003, ¿no? Cuando arrancó el control de cambios en el 2003, aunque Venezuela estaba viviendo una situación de paro petrolero, ¿okay? que fue el verdadero motivo por el cual se montó el control de cambio,
Venezuela no había sufrido de caída en las reservas. O sea, de hecho las reservas venían en alza y el nivel de reservas del momento en que se montó el control de cambio era mucho más alto que el nivel de hoy. Y las reservas no dejaron de crecer, pues. Es más, una de las promesas de cuando se montó el control de cambio en el 2003 fue el que se iba a suspender el control de cambio en el momento en que las reservas llegaran a 18.000 millones. Y las reservas subieron desde 12.500, si mal no recuerdo, que fue el momento en que se arrancó el control de cambio, a 18.000 en octubre del mismo año 2003. Incluso llegaron a estar por encima de los Claro, 30.000 llegaron a millones. 45.000 millones. O sea, si ellos hubiesen suspendido el control de cambio como lo habían prometido en 18.000, nosotros no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo hoy, pues. Porque efectivamente el mejor sistema de administración y de distribución de cualquier bien es la libertad económica. O sea, si tú dejas a las fuerzas del mercado actuar, ¿okay?, se distribuye todo de una manera sensacional, porque cada quien busca lo que necesita y lo consigue. Entonces, ¿qué tipo de política económica es la que está o ha llevado a cabo durante todo este tiempo el Ejecutivo Nacional si no mantuvo un control de cambio con precios altísimos de petróleo y con altas reservas internacionales que no era necesario? ¿Es el tema político lo que ha hecho que en este caso se haya mantenido a lo largo de 14 años un control de cambio que ya hoy es insostenible? Claro, el principal problema de la economía venezolana es un problema político, no es un problema económico. ¿Okay? Y requiere de gente moderna que piense en modernizar el país, en llevarnos a los mismos niveles en los que está Europa, en los que está en Estados Unidos, que tienen libertad económica, que cualquier ciudadano puede ir a un banco y comprar los dólares que quiera, ¿okay?, y hacer con su dinero precisamente lo que le dé la gana, pues. Esa es la mejor situación que puede ocurrir en un país. Finalmente, usted señalaba un tema importante y es la política económica. La política económica en Venezuela, además de ser confiable, ¿no cree usted que debería ser pública y clara? Claro, claro, y es más, yo siempre comento con los alumnos en clase lo siguiente, ¿no? Les digo a ellos que no necesariamente el no tener política es malo, ¿okay? O sea, no tener política económica es una política económica, ¿okay? Y yo creo que los gobiernos están llamados a proteger la propiedad de los individuos. Esa es la verdadera política económica que tienen que hacer los gobiernos y dejar al mercado que actúe, ¿okay? Hay cientos de miles de empresarios que en libertad nos pueden suplir todos los productos que nosotros necesitamos, pues, y los que no se consiguen porque no los producen los empresarios pueden ser importados, ¿okay?, por otros empresarios que no producen pero sí trabajan como comerciantes, pues. Siempre bajo un marco regulatorio claro y preciso, donde la propiedad se